5 cosas que sucedieron después que Moisés murió. Según la Biblia, lo que ocurrió tras la partida de Moisés no solo cambió la historia del pueblo de Israel, sino que también nos deja lecciones poderosas para nuestra vida hoy. Imagínate por un momento, el líder más grande que Israel había conocido acababa de morir. El hombre que los había sacado de Egipto, que había recibido los 10 mandamientos, que había hablado cara a cara con Dios, ya no estaba. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó después? ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cumplió Dios sus promesas? La respuesta te va a sorprender, porque lo que siguió fue una serie de eventos que demuestran que los planes de Dios trascienden incluso a los líderes más grandes. Prepárate, porque hoy vamos a descubrir 5 eventos extraordinarios que cambiaron para siempre el destino de una nación y que nos enseñan verdades profundas sobre la fidelidad de Dios. Esto es lo que realmente sucedió después de que Moisés partiera de este mundo. Aquí ocurre algo sorprendente que muchos pasan por alto. Antes incluso de que Moisés muriera, Dios ya tenía preparado al siguiente líder. En Deuteronomio 31:14 leemos que Dios llamó tanto a Moisés como a Josué y les dijo: «He aquí se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué y esperadle en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios nunca deja un vacío de liderazgo. Pero lo que hace este momento aún más impactante es lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Moisés. En Josué 1:1-3 encontramos estas palabras poderosas. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Lo que muchos no saben es que Josué no solo heredó el cargo, sino que también recibió una promesa extraordinaria. Dios le dijo en el versículo 5: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé». ¿Puedes imaginar el peso de esas palabras? Josué estaba a punto de liderar a más de 2 millones de personas hacia una tierra llena de gigantes y ciudades fortificadas, pero tenía la garantía de que el mismo Dios que había abierto el Mar Rojo estaría con él. Esta primera lección es profunda. Cuando Dios cierra una puerta, ya tiene preparada la siguiente. En tu vida, cuando pierdes a alguien importante o cuando una etapa termina, Dios ya tiene preparado el siguiente capítulo. No temas los cambios, porque el Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá mañana. Ahora viene algo que revela la humanidad detrás de la fe. En Deuteronomio 34:8 encontramos estas palabras conmovedoras. «Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y lamentación por Moisés». 30 días exactos, no 29, no 31. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque nos muestra que incluso en medio del dolor más profundo, hay un tiempo establecido para el duelo. El pueblo de Israel no se quedó paralizado por la pérdida, sino que honró la memoria de su líder y después siguió adelante. Lo que muchos no comprenden es que este periodo de luto no fue solo una tradición cultural, sino un proceso espiritual necesario. Durante esos 30 días, el pueblo procesó no solo la pérdida de Moisés, sino también la transición hacia una nueva era. Era como si Dios les estuviera dando tiempo para cerrar un capítulo antes de abrir el siguiente. Piénsalo por un momento. Moisés había sido su líder durante 40 años en el desierto. Había sido su voz, su guía, su conexión directa con Dios. Para muchos de ellos, era la única figura de autoridad que habían conocido. Su muerte representaba el fin de una era. Pero aquí viene la lección poderosa. El duelo tiene un propósito y un tiempo límite. En Eclesiastés 3:4 dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Dios respeta nuestro dolor, pero no quiere que vivamos eternamente en él. ¿Has perdido a alguien importante en tu vida? ¿Has visto cómo una etapa llegó a su fin y te quedaste paralizado por la nostalgia? La historia de Israel después de Moisés nos enseña que es natural llorar, que es necesario procesar la pérdida, pero que también hay un momento para secar las lágrimas
y seguir caminando hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente extraordinaria. Después del periodo de luto, Josué se levantó y le dio al pueblo una orden que parecía imposible. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué 1:11. Pero había un problema enorme. El río Jordán estaba en época de crecida. En Josué 3:15 dice: Cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus riberas todo el tiempo de la siega. Imagínate la escena: un río desbordado, corrientes turbulentas, y más de 2 millones de personas que necesitaban cruzar. Humanamente hablando, era imposible. Pero aquí ocurre algo que te va a dejar sin aliento. Dios le dio a Josué una instrucción muy específica. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían entrar primero al río. No cuando el agua bajara, no cuando encontraran un lugar más seguro, sino exactamente en ese momento, con el río desbordado. Y entonces sucedió lo impensable. Josué 3:16 nos relata: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en seco frente a Jericó. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no solo detuvo el agua donde ellos estaban, sino que la cortó kilómetros arriba, creando un paso completamente seco para que todo el pueblo cruzara. Fue como una versión 2.0 del milagro del Mar Rojo. Pero lo que hace este milagro aún más poderoso es el simbolismo detrás de él. El río Jordán representaba la barrera final entre el pueblo y sus promesas. Durante 40 años habían vagado por el desierto, pero ahora estaban a punto de entrar a la tierra prometida. La lección para tu vida es profunda. A veces, justo antes de recibir lo que Dios te ha prometido, aparece una barrera que parece imposible de cruzar. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota o un obstáculo que no sabes cómo superar. Pero la historia de Israel nos enseña que cuando Dios está listo para cumplir sus promesas en tu vida, ningún río desbordado puede detenerlo. Lo que sucedió después del cruce del Jordán es una de las historias más fascinantes y reveladoras de toda la Biblia. El pueblo de Israel se enfrentaba ahora a su primer gran desafío en la tierra prometida, la ciudad de Jericó. En Josué 6:1 leemos: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esta no era una ciudad cualquiera. Jericó era una fortaleza impenetrable, con murallas tan anchas que se podían correr carreras de carros sobre ellas. Era el primer obstáculo real en el camino hacia la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Pero aquí viene lo sorprendente. Dios no le dio a Josué una estrategia militar convencional. No le habló de arietes, escaleras de asedio o tácticas de guerra. En su lugar, le dio una instrucción que parecía completamente absurda desde el punto de vista humano. En Josué 6:3-4, Dios le dijo: Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y el 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Puedes imaginar lo que pensaron los soldados israelitas? ¿Caminar alrededor de una ciudad va a hacer que se caigan las murallas? Desde cualquier perspectiva militar, esta estrategia no tenía sentido, pero aquí radica una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia. Los métodos de Dios rara vez coinciden con la lógica humana. Durante 6 días, el pueblo de Israel hizo exactamente lo que Dios les había ordenado. Caminaron alrededor de Jericó una vez cada día, en completo silencio, excepto por el sonido de las bocinas de cuerno de carnero. Los habitantes de Jericó debieron haber pensado que estaban locos. Pero llegó el 7º día, y todo cambió. Josué 6:15-16 nos cuenta: Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Y cuando los sacerdotes hubieron tocado las bocinas,
Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y entonces sucedió lo imposible. Josué 6:20 dice: «Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó». Las murallas de Jericó, que habían resistido durante siglos, se desplomaron instantáneamente. No por la fuerza de las armas, no por la estrategia militar, sino por el poder de la obediencia a Dios. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre cómo opera Dios en nuestras vidas. Él, a menudo nos pide que hagamos cosas que no entendemos, que parecen ilógicas o incluso ridículas desde la perspectiva humana. Tal vez te está pidiendo que perdones a alguien que no lo merece, que des cuando no tienes suficiente, o que confíes cuando todo parece perdido. La lección de Jericó es clara. La obediencia a Dios, aunque no la entendamos, siempre produce resultados sobrenaturales. Tus murallas de Jericó. Esos obstáculos que parecen imposibles de vencer, pueden caer no por tu fuerza, sino por tu obediencia a las instrucciones de Dios, por absurdas que parezcan. Aquí llegamos a algo que cambió para siempre la estructura de la sociedad israelita y que tiene implicaciones profundas hasta el día de hoy. Después de la muerte de Moisés y las primeras conquistas bajo el liderazgo de Josué, se estableció algo que nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Una teocracia verdadera donde Dios mismo era reconocido como el Rey Supremo de la nación. En Josué 24:1-2, leemos sobre uno de los momentos más trascendentales de la historia de Israel. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: «Así dice Jehová, Dios de Israel». Lo que muchos no comprenden es que este no fue simplemente un discurso político o una ceremonia religiosa. Fue la fundación de un sistema de gobierno completamente revolucionario para su época. En una era donde los reyes se consideraban dioses y donde el poder se concentraba en manos de dictadores, Israel estableció un sistema donde la autoridad máxima pertenecía exclusivamente a Dios. Pero aquí viene lo extraordinario. Este sistema no era una imposición, sino una elección. En Josué 24:15 encontramos las palabras que resonaron a través de los siglos. «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». La respuesta del pueblo fue inmediata y unánime. Josué 24:21 registra: «Entonces el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos». En ese momento histórico, toda una nación decidió voluntariamente someterse al gobierno de Dios. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto? No era una democracia donde la mayoría decide, no era una monarquía donde un hombre gobierna, no era una oligarquía donde unos pocos tienen el poder. Era una teocracia donde las leyes de Dios, ya establecidas en los 10 mandamientos y en toda la ley que había sido dada a Moisés, se convertían en la constitución de la nación. Este sistema incluía algo revolucionario para su tiempo: ciudades de refugio para los que cometían homicidio accidental, Josué 20. Un sistema de justicia basado en testigos múltiples, protección para las viudas y huérfanos, y leyes que protegían tanto a los ricos como a los pobres. Era un sistema que reconocía la dignidad humana porque reconocía que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Pero lo que hace este momento aún más poderoso es que estableció un principio que trasciende el tiempo: la importancia de tomar decisiones conscientes sobre a quién vamos a servir. Josué no les impuso una religión, les presentó las opciones y les pidió que eligieran. La lección para tu vida es profunda. Cada día, cada momento, estás eligiendo a quién vas a servir. Puede ser tu carrera, tu familia, tus ambiciones, tu comodidad, o puede ser Dios. La decisión que tomó Israel después de la muerte de Moisés nos recuerda que servir a Dios no es algo que sucede por accidente o por tradición, sino por una decisión consciente y deliberada. Y aquí está la parte más hermosa de todo. Cuando eliges servir a Dios, no estás eligiendo un dictador severo, sino a un Padre amoroso que tiene los mejores planes para tu vida. El sistema teocrático de Israel no era opresivo.
era liberador. Las leyes de Dios no eran cadenas, eran protección. Mientras llegamos al final de este extraordinario recorrido por los eventos que siguieron a la muerte de Moisés, hay una verdad que brilla por encima de todas las demás. Los planes de Dios son más grandes que cualquier individuo, por importante que sea. Moisés fue el líder más grande que Israel había conocido hasta ese momento. Había hablado con Dios cara a cara, había realizado milagros asombrosos, había guiado a todo un pueblo fuera de la esclavitud. Pero su muerte no marcó el final de la historia de Israel. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo aún más glorioso. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras propias vidas? Que ninguno de nosotros es indispensable en los planes eternos de Dios, pero todos somos importantes en el capítulo que nos toca vivir. Moisés cumplió su propósito magníficamente, y cuando su tiempo terminó, Dios ya tenía preparado a Josué. Cuando el tiempo de Josué terminó, Dios levantó a otros líderes. La continuidad no depende de nosotros, depende de Dios. Pero la excelencia en nuestro servicio, esa sí depende de nosotros. Moisés no vivió preocupándose por qué pasaría después de su muerte. Vivió enfocado en cumplir fielmente lo que Dios le había encomendado en su tiempo. Las 5 cosas que sucedieron después de la muerte de Moisés nos enseñan principios eternos. Que Dios siempre tiene preparado el siguiente líder, que el duelo es natural, pero no debe ser eterno, que ningún obstáculo es demasiado grande para Dios, que la obediencia produce milagros y que servir a Dios es la decisión más importante que podemos tomar. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia extraordinaria, pregúntate, ¿estoy viviendo mi capítulo con la misma fidelidad que Moisés vivió el suyo? ¿Estoy confiando en que Dios tiene control de la historia completa, incluso cuando yo no puedo ver más allá de mi propio momento? La muerte de Moisés no fue el final, fue una transición. Y en tu vida, cada final también es un nuevo comienzo en las manos del Dios que nunca cambia, que nunca falla, y que siempre cumple sus promesas. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, te invito a que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video para que más personas puedan conocer estas verdades poderosas. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más contenido que transformará tu perspectiva bíblica. Y tercero, déjame en los comentarios cuál de estas 5 cosas te impactó más y por qué. ¿Fue el liderazgo sobrenatural de Josué? ¿El proceso de duelo del pueblo? ¿El milagro del río Jordán? ¿La caída de Jericó? ¿O la decisión de servir a Dios? Comparte tu reflexión, porque tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Recuerda, la historia de lo que pasó después de Moisés no es solo historia antigua. Es un mensaje de esperanza para tu vida hoy. Dios sigue escribiendo capítulos extraordinarios, y el tuyo aún no ha terminado.